Hola gente, bienvenidos a Última Thule. Este es un espacio que comenzará a dedicarse a la charla sobre ciencia ficción. Esta es la primera sesión. Estamos con un grupo de aficionados a la ciencia ficción. La idea en general en esta sesión es tratar algunos temas generales, pero bien importantes y que nos darán como para hablar lo suficiente sobre este tema pues, que nos apasiona en conjunto. Para eso voy a moderar. Me llamo José Rengifo Delgado. Soy codirector del área de diseño de la editorial Culo de Guayabo Editores, desgraciadamente humano y pseudo profesional en estudios literarios, porque aún no tengo mi diploma, pero ya terminé materias. También nos acompaña Mauricio Casas, que es estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Gusta de la ciencia ficción porque le permite reimaginar el mundo usando las mismas reglas con las que se construyó en un principio. Digamos que esa es su visión sobre la ciencia ficción. Es integrante del Club de Ciencia Ficción de la UN y afirma que gracias a este grupo pudo conocer conceptos, referencias, ideas, autores nuevos que día a día reafirman que no es necesario destruir el mundo para construir uno nuevo o cambiar el actual. También está con nosotros Javier Suárez Valencia, que es geólogo de la UNAL y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, o GCPA. Durante los años en el GCPA ha tenido la oportunidad no solo de entender cómo han surgido las ideas del género de la ciencia ficción, sino también de presenciar cómo a veces estas ficciones se vuelven realidad. También está Mario Patiño, también digamos bajo el alias de Aninomorph, CEO de NeuroRoads. Anonymorph. Es futurólogo, sonoro y transhumanista. Luego hablaremos de esto. Apasionado por buscar métodos para recrear cualquier tipo de sonido. Cree que la tecnología es la mejor herramienta que podrá crear una sociedad adaptada y próspera. Y comparte sus ideas y promueve el desarrollo de soluciones basadas en avances científicos. Por último está Cristian Carrascal, estudió cine, es esteta del chascarrillo, además de demás formas de especulaciones como la ciencia ficción y la postpornografía, maestro del cyborg fetiche y profesional en estudios literarios. Él sí tiene un diploma. Crick además es el organizador y convocante de esta reunión, por lo que gracias y nada, bienvenidos. Digamos que para introducirnos lo ideal sería que cada uno compartieras los principales acercamientos que ha tenido a la ciencia ficción, así sean videojuegos, cine, televisión, literatura, y un poco que nos contara cuáles acciones han ejecutado relacionadas a la ciencia ficción. Entonces no sé quién desea comenzar. Pues bueno, yo quiero comenzar así como para romper el hielo. Bueno, ¿cómo llegué a la ciencia ficción? Nada, creo que por lo inevitable de ser un niño gordo que ve mucha televisión y juega muchos videojuegos, películas, muchas, Terminator, El Quinto Elemento me marcó desde que la vi, La Mosca, Alien, productos que uno consumía pues cuando era pequeño, pero que en realidad como que no catalogaba bajo este gran espectro de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Como un género establecido. Para mí fue muy importante, digamos, el acercamiento a la ciencia ficción a través de los videojuegos. Pues yo era un niño que jugaba demasiado. Entonces títulos como Quake 2, Dune, Alien, Wolfenstein planteaban, digamos, universos y una, digamos, iconografía que para mí era espectacular. Yo decía, uff, qué chimba, güey. O sea, ver robots en el espacio, no sé, entidades monstruosas graficadas, para mí tenía mucha atención visual eso. Entonces, digamos, fue ya como mi primer acercamiento que yo recuerdo. Pues más adelante, bueno, entré a la universidad, ya como que vi como esta parte de la ciencia ficción como un campo de estudio y me comencé a meter de lleno a la lectura de muchas cosas. Bueno, más adelante podemos ser doctores, pero comencé por Valar, por Len, por Dick, Cyberpunk un poco. Comencé a meterme en este cuento de la ciencia ficción dura, como que ya prima la física y esto, y me encantó, es una chimba. O sea, creo que es lo que realmente me gusta en mi perspectiva actual de lectura, y creo que, no sé, hay mucho que leer y espero leer todo. Por mi parte, eso, si puedo, si el espacio-tiempo me lo permite. Correcto, yo ya que vamos de izquierda a derecha.
de derecha a izquierda. Bueno, el caso como músico, bueno, realmente mi primer acercamiento fue mi abuelo, que como periodista coleccionaba varias obras de ciencia ficción. Muchas no las pude leer, de hecho la mayoría, porque todas estaban en inglés y yo era un pequeño. Pero siempre tuve como contacto con el mundo de la computación desde bien chiquito, y aparte, mientras acá sonaba mucho vallenato y todo eso, yo crecí en Bucaramanga, y entonces mucho vallenato y toda la vaina, y tenía una tía que ella coleccionaba muchos discos del rollo New Age. Entonces ahí conocí a tipos como Michel Jarre, que son franceses que hacen música en ese tiempo pues inconcebible, ¿no? No como la típica música electrónica que se hace ahora, sino pensando en el futuro. Y también dándome cuenta cómo se involucraba la música electrónica en obras de ciencia ficción. Entonces tenemos a Vangelis cuando hizo la banda sonora de Blade Runner y fue increíble. Entonces fue como de los acercamientos más profundos que tuve con el tema. Y bueno, también puedo decir que amante de la ufología cuando era un joven. Entonces pues obviamente el tema extraterrestre me llama mucho la atención. Ya cuando crecí y fui formando como mi carácter y todo ese tipo de cosas, me empecé a interesar mucho por el mundo digital. El mundo digital me llevó a conocer sobre el cyberpunk, no cyberpunk sino cyberpunk, que es pues digámoslo así como la ideología que piensa que el conocimiento debe ser completamente libre, y por medio de los bits pues se promueve el conocimiento. Entonces me di cuenta también que eso estaba asociado era implícito pues con el cyberpunk, ¿sí? Porque eran ideas del futuro, un futuro completamente anarquista donde cada uno hacía sus reglas. Entonces me di cuenta que muchos de estos se habían enfocado, digámoslo así, como en ese mundillo, ¿no? Como cómo podemos, con lo que ya tenemos, armar nuestras propias comunidades y alterar los sistemas para lograr un provecho. Entonces fue un acercamiento a la ciencia ficción, digámoslo así, muy de la praxis, muy práctico. Tanto así que como músico de vanguardia, pensando siempre como cómo sonará el futuro, esos mundos inconcebibles, cómo sonarían, cuál sería como el elemento clave de cada mundo diferente o de algún posible futuro humano. Me llevó a, digamos, conocer mucho sobre el transhumanismo. Conocí también sobre las comunidades de biohacking, y ahí fue cuando decidí pues ponerme 2 implantes tecnológicos que tengo con los que desarrollo mis prototipos, hago música y todo esto. Entonces digamos que la ciencia ficción ha sido como una base fundamental para desarrollar mi proyecto, y digámoslo así, sin esas inspiraciones, si no hubiera conocido de esos posibles futuros, nadie hubiera balbuceado sobre esto, es muy posible que esto no hubiera sucedido, mejor dicho, que estuviera tal vez en una búsqueda un poco más espiritual o algo así, cuando evidentemente la ciencia ficción ya cruzó como esa frontera del imaginario a hacer algo un poco más real, ¿no? Entonces por mi parte eso. Continúo. Bueno, entonces, como decía en la introducción, mi nombre es Javier, soy geólogo, y eso marca mucho de cómo fue mi acercamiento a la ciencia ficción. Por mi parte se dio un salto especialmente desde la ciencia. Y bueno, esto pasó, es algo muy curioso. Yo estaba muy chiquito y tengo un recuerdo muy nítido de una colección sobre el espacio que hizo El Tiempo. Que El Tiempo antes hacía unas enciclopedias todas chéveres. Era una que llamaba El Universo. Y en esa había una descripción de todos los planetas con las imágenes que habían hasta el momento de los lugares que se han visitado, cuáles son las ondas, sus lunas. Y pues eso me causó muchísima impresión. Entonces desde ese momento yo sentí la atracción en primera instancia de lo que son las ciencias espaciales. Y bueno, eso fue complementándose con los típicos documentales de History Channel, ¿no? Los de toda la vida, que te muestran galaxias, te muestran planetas, te muestran toda esta vaina. Y algo muy curioso es que cuando uno se mete en las ciencias espaciales es casi que imposible no meterse con ciencia ficción. Es como un mosquito que uno tiene ahí y que siempre le va a picar la lengua para hablar. Entonces siempre empezaban a salir temas con respecto a cómo se veía la vida en otros planetas, ¿verdad? O se empezaban a hablar temas de con qué tecnologías podríamos nosotros llegar a otras estrellas, o cómo podríamos hacer un hábitat en Marte, cómo podríamos terraformar Marte. Y que son conceptos que aunque son traídos desde una ciencia que es de cierta forma tangible,
pueden pasar de una manera muy rápida hacia la ciencia ficción. Y más interesante aún, cómo se puede volver. Claro. Entonces, cómo pasamos de ciencia ficción a ciencia real, a ciencia moderna de una forma tan sencilla. Entonces, ya pues cuando entré a la universidad, empecé a estudiar geología porque aquí no había astronomía. Esa fue realmente la razón. Claro que la geología pues me encanta. Y eventualmente me encontré con un grupo de personas que estudian las ciencias planetarias. Es decir, la aplicación de geología y biología hacia qué está pasando en sitios fuera de la Tierra. Y es muy interesante darse cuenta cómo con esas personas que trabajamos este tema, siempre también vamos a hablar de ciencia ficción a cada rato. Es como, es una mezcla muy, muy bonita entre lo que es el desarrollo científico como tal, la parte dura, con el método, con los conocimientos claros, bibliografía, todo esto. Y cómo es de sencillo traspasarnos a las ideas o a los conceptos que pues han llevado a darse pues estas nociones de ciencia ficción. Entonces, sí, eso es como mi llegada. Me toca, vale. Me toca. Bueno, pues como ya lo decía José, yo soy Mauricio Casas, yo soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia y pues mi historia es un poquito más extraña porque, o no sé, más corta de pronto. Aunque no lo parezca, yo soy muy joven, entonces de verdad soy la gota de colágeno del grupo. Digamos que como... mi acercamiento como tal fue como en el bachillerato más o menos, cuando uno hace las horas sociales y este tipo de cosas. Yo fui afortunado, entre comillas, o no, sí, fui muy afortunado. Mis horas sociales tuvieron que ser una biblioteca, pero entonces era una biblioteca que literalmente era un cuarto de escobas, ¿sí? Era como una especie de proyecto comunal en el que se intentó hacer una biblioteca y pues era un cuarto de escobas atestado de libros. Pues entre esos había pues libros variopintos, había enciclopedias, había revistas de National Geographic, varias, había libros de ciencia ficción obviamente y un montón de cosas, un montón de cuentos, cosas como muy para niños y ese tipo de cosas. A mí siempre me gustó la lectura desde muy pequeñito y destaqué mucho en el colegio por eso, porque me gustaba mucho la lectura, mi vocabulario era muchísimo mejor que el de mis compañeros, ñeros infelices. Y un saludo para mis compañeros. Entonces, claro, entonces ahí fue cuando encontré los libros de Julio Verne, en este caso, me gustaron mucho. Mi libro favorito del man tiene que ser 20.000 leguas de viaje submarino, de lejos. Y ahí como que empecé. Claro, digamos que muchos de ustedes empezaron como con videojuegos, cosas gráficas, cosas mucho más tecnológicas. En mi caso no, porque yo soy una persona que viene de la zona rural. En este país, desafortunadamente, las zonas rurales están muy apartadas, tanto física como económica y socialmente, ¿sí? Tú no te identificas con alguien de las zonas rurales, ¿sí? Entonces mi acercamiento como tal a un videojuego fue ya... Sí, tuve por ejemplo una copia del PlayStation que se llamaba Polystation, por ejemplo, entonces jugué Mario, por ejemplo, pero entonces era como muy, muy restrictivo y así. Ya en el colegio pues digamos que tienes un poquito más de acceso a la información, un poquito más porque pues colegio distrital, la parte rural y tuvimos un complique, un saludo para los del Nicolás Buenaventura. Ellos sabrán qué es, ¿sí? Y fue un proceso total. Ya después del colegio entré aquí a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar ingeniería agronómica, algo relacionado con el campo, que es de donde vengo, que es de donde vienen mis padres y algo que me gusta mucho, ¿sí? Es estresante, es difícil, es deprimente muchas veces en cuanto a nuestra dinámica social o nuestra actualidad colombiana, pero es muy interesante. Entonces uno dice, pero el campo, esa vaina no tiene nada que ver con ciencia, esa vaina no tiene nada que ver con tecnología. Estoy hablando del contexto nacional. Esa vaina está atrasada, eso es para gente bruta, no sé qué. Y no, sí, digamos que en cuanto o el enfoque que le está dando la academia hoy en día, o al menos lo que yo alcanzo a percibir, es meterle ciencia y tecnología al campo. Es lo que necesitamos hoy en día, es lo que necesitamos hacer. Y casualmente en la universidad hace muy poquito encontré este club que se llama Club de Ciencia Ficción UN, que es en donde se tratan diversos temas de ciencia ficción y que básicamente pues nos ha reunido a nosotros hoy. Claro, prácticamente volví a mi afición por este género literario y es cuando empiezo como a descubrir horizontes y ampliar mis horizontes más bien, porque obvio, todos empezamos como a buscar en internet ciencia ficción, entonces salen las obras de Asimov, salen las obras de Clarke y otro tipo de cosas,
y que claro, son muy buenas. También me leí mucho los libros de Asimov, todo lo que es la trilogía del Imperio y todas estas cosas, muy buenas. Encuentras aquí también todo lo que es Star Wars y Marvel hoy en día y ese tipo de cosas, claro. Empiezas como a recopilar tu base de datos de ciencia ficción y empiezas a generar esta afición. Pero ya en el club como tal, entonces ya empiezan otras personas a hablar de otros autores, Lem, Kadik, cosas que uno jamás en la vida pensaría que es ciencia ficción o que jamás en la vida pensaría que uno fuera a leer, ¿sí? Entonces, digamos que yo soy una persona todavía construyéndome en cuanto a la ciencia ficción. Me gusta muchísimo, quiero seguir explorando más. Si puedo, también voy a hacer lo mismo, leerme todo lo que pueda. La universidad a veces no lo permite, pero sí, la idea es hacer esa sinergia y pues ampliar horizontes. A la larga, para mí, yo creo que la ciencia ficción es algo que amplía los... Bueno, para continuar, creo que es importante que divagamos un poquitico respecto a un problema recurrente, y es el de la pregunta de qué es la ciencia ficción o qué debemos tomar o qué usualmente tomamos como ciencia ficción. Supongo que la base siempre será, digamos, la conciencia de que las lógicas dentro de las narraciones de la ciencia ficción parten precisamente desde los discursos científicos. Entonces ustedes como personas que están íntimamente relacionados a estos conocimientos prácticos y exactos, ¿qué opinan de esta pregunta? ¿Qué es la ciencia ficción? Bueno, pues yo considero que uno puede ser bastante rígido en la definición o puede no serlo. De hecho, creo que pues como las dos grandes ramas de la ciencia ficción vienen dadas por eso, que es la space opera, que es una muy suave, por decirlo de alguna forma, a la ciencia ficción dura, y utiliza los términos concretos. Entonces yo creo que, o sea, a mí me parece que la forma más sencilla de verlo es de una forma muy laxa, en donde si esta narración que se está dando utiliza la ciencia ficción o utiliza la ciencia como una herramienta para desarrollar su trama, parece que ya se puede considerar dentro del género, ¿sí? No necesariamente algo tan fuerte. Estricto. Entonces, por ejemplo, el caso sería como Star Wars, ¿no? Okay. Parece que es uno muy claro, donde tenemos toda una mitología que se está dando con la ciencia como el instrumento para lograr abarcar estas grandes distancias y poder cubrir el universo. Básicamente es eso. O sea, la ciencia en Star Wars se usa para que podamos ir a cualquier parte del universo que queramos. Más allá de eso, digamos que se vuelve un poco más místico. Mientras que podríamos tener una ciencia ficción más dura, en donde ya tengamos que trabajar conceptos bastante claros, términos químicos, físicos, geológicos, lo que tú quieras, que ya estaría como restringiendo mucho qué podría ser ciencia ficción. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el hecho de que utilices la ciencia como un instrumento para tu narrativa es suficiente. Ok. Pues también es chimba ver como, sí, ¿no? Ciencia ficción, ¿no? La literatura de la sociedad industrial y estas cosas, ¿no? Hay una separación entre la literatura fantástica y la ciencia ficción precisamente por esto, ¿no? Porque la ciencia ficción se pregunta por qué los objetos. Entonces se dirá, la ciencia ficción es un invento nuevo, o el nombre se le puso a comienzos del siglo XX. Pero digamos, si nos ponemos a pensar, digamos, el hombre siempre se ha puesto o ha manifestado literaturas y discursos para, no sé, las técnicas, los elementos, las herramientas, ¿no? Entonces tenemos un antecedente en la literatura, en los escritos del viaje a la luna, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo era este viaje a la luna? Digamos, ¿qué conceptos tenía la gente de transporte? Un caballo. Entonces, el viaje a la luna sería un caballo alado para llegar a la luna, o gansos amarrados en un globo para llegar a la luna. Después de que, digamos, la sociedad como que entra en este proceso de industrialización del siglo XVIII, del siglo XIX, se concibe como un ser humano más, no sé, digamos, más sensible a todos los fenómenos que están pasando, ¿no? Entonces, más sensible a los avances tecnológicos. Entonces, ya en vez de este caballo alado que nos va a llevar a la luna, pues no sé, un proyectil que nos lleva a la luna, ¿sí? Una fuerza a vapor que nos lleva a tal lado. Sí, entonces, digamos, discursos siempre han estado ese tipo de discursos siempre ha estado en la literatura y digamos, en las manifestaciones, pero, digamos, creo que la ciencia ficción parte más del individuo con el desarrollo social, en esta parte tecnológico de la ciencia. Yo lo vería como las hipótesis hechas literatura.
y suena como que... No, no, está bueno. Pero lo veo de esa forma porque pues cada uno desde su cosmovisión, evidentemente cuando se sienta a escribir, realmente está como muy influenciado por su entorno social, ¿no? Y por sus condiciones humanas. Entonces creo que eso los ha llevado como a resolver inquietudes y digamos la ciencia ficción junto a la ciencia pura pues tienen en común que ambas intentan resolver una pregunta, un cuestionamiento, ¿sí? Sea este implícito o no, o que toque de pronto llegar a un trasfondo muy tenaz, yo lo veo como hipótesis hechas literatura realmente, donde puede ser cierto, puede que no, algún día lo probarán los humanos, no sé, llegó el día y pues se tomará el tema en serio o no, y hay muchas obras que han partido de esto, ¿no? Como por ejemplo la teoría de los tres cuerpos. Me pareció una saga súper interesante, un poco así como, uy, se acabó esta vaina, pero súper interesante porque logran integrar la física y la narrativa en lugares bastante interesantes. Entonces yo creo que yo lo definiría como eso, como la literatura de las hipótesis o hipótesis hechas literatura. Ok. Bueno, yo antes de que pases a mencionar tu opinión, yo quisiera como hacer una acotación, una pregunta más que una acotación, y es, me parece muy áspero que digas que es el ejercicio de poner en práctica ciertas hipótesis a través de, digamos, de la forma literaria o estética, pero pienso mucho en específico en una obra vieja, muy conocida generalmente, que se llama las novelas ejemplares de Cervantes. Entonces hay un texto muy bonito respecto a esas novelas, a ese conjunto de obras, que explican por qué la ejemplaridad de su título, por qué se plantea así. Y lo que dice Javier Blasco, que es el autor del texto, es que lo que Cervantes está haciendo es poner hipótesis en acción. Que no son hipótesis de términos técnicos, sino en términos éticos y morales. ¿Qué pasa si en la sociedad hay un personaje que hace tal y tal cosa y tal, etcétera? Y todo pensado en términos de esto, además de ser un ejercicio de hipótesis y de especulación, es también una diversión para la mente. Entonces Cervantes creía que como uno tiene que salir a hacer ejercicio para que el cuerpo esté bien, uno tiene que leer de vez en cuando para que el cerebro y la mente esté mejor, tenga salud. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia como en esta ejemplaridad de cosas precisamente no técnicas de los discursos a los que normalmente nos relacionamos con ciencia ficción? Donde la presencia, precisamente lo que llamaba Krieg, la técnica, lo tecnológico o la preocupación por el estado de los objetos aparece en ella. Sí, claro, ¿no? Y, por ejemplo, también no solo a nivel tecnológico se ve, sino a nivel ético y moral, con obras del biopunk o ¿cómo es que se llama este subgénero de la ciencia ficción? Ecofuturismo. El ecofuturismo, sí. Aparece mucho también ese discurso, no tanto tecnológico y de avance, sino en la moralidad de los humanos para afrontar ciertas cosas. Okay. Entonces yo creo que... Digamos, pues, mi aporte como tal también iba como hacia la literatura de especulación, que también llaman a veces la ciencia ficción. Digamos que ya que su se toca el tema del ecofuturismo, depende como tal, o sea, la corriente de ciencia ficción como hacia qué parte de la ciencia o a qué parte de la moralidad humana se dirige el texto, también depende mucho de en qué época fue escrito. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, canónicamente hablando, por decirlo de alguna manera, la ciencia ficción inicia con Frankenstein de Mary Shelley en 1800, yo no sé qué, no me acuerdo bien del dato, pero supuestamente, o para muchas personas que conocen muy académicamente el género, ese es el primer libro de ciencia ficción que se escribió, ¿sí? Pero digamos que en esa época era como tal, pues claro, ya está muy influenciada por la señorita Mary Shelley, la señora Mary Shelley. Está muy influenciada, por ejemplo, en esa época de los avances tecnológicos de Galvani, algo así. Claro, querían revivir a los muertos y no sé qué, y qué pasaría si alguien de verdad lo hace. Y eran experimentos que ella misma con su esposo ponían en práctica. Claro, digamos que ese libro salió de la mera especulación entre
un dos combo. descualquierados y otro que estaba peor en un invierno frío en Ginebra, ¿era que estaba? Creo que sí. Entonces, sí, fue mera especulación y fue una apuesta además, y entonces ella se la ganó y bueno, lo que pasó después. En esa época era como tal, la ciencia cómo se permea dentro de la sociedad, en esta época victoriana o lo que sea, dentro de la sociedad humana. Después, como en los 50, que creo que fue la era dorada de la ciencia ficción, con autores como Asimov y Campbell, no sé qué, y revistas ya propias, muy gringos ellos, americanas, los Pulp y todo esto, que estandarizaron como tal la escritura de ciencia ficción, ya todos estos temas de ética y moral y de cómo la tecnología va a afectar el comportamiento de las personas y ese tipo de cosas, priman más. Claro. Ya hoy en día, no recuerdo muy bien cómo va la tendencia, pero ya es diferente, o sea, ya es como más hacia la construcción de futuro y no como tal hacia cómo nos va a afectar la tecnología directamente. Algo que me parece súper chévere, que es como que estoy viendo de lo que todos hablamos acá, y es que la ciencia ficción parte del escenario que nos pone la ciencia como hecho histórico para desarrollar nuestra imaginativa. Claro. Entonces, como yo lo veo así, o sea, la ciencia de cierta forma surge con el método científico allá en los tiempos de Galileo. Antes de eso teníamos cosas más el estilo, no sé, el Dante, ciencia moderna. la Ciencia moderna. Sí, claro. lo que conocemos nosotros como ciencia moderna. moderna. Antes teníamos cosas, no sé, tal vez como la Divina Comedia, donde tenemos también un escenario fantástico, Claro. pero que se viene alimentando de Claro, unas claro, cosas claro. que estaban ahí en ese momento, en esa parte, en esa historia. Mientras que llega la ciencia, nos abre otra cantidad de espacios donde podemos desarrollar esa imaginativa. Sí, es como un progresivo materialismo de los imaginarios, como ya no imaginamos dioses o elementos, sino que encontramos ciertas respuestas Algo basado concretas. en datos, en el método Exacto. científico. Sí, Exacto, Ya es como exacto. una mitología del hombre moderno, ¿no? Digamos. Sí, sí, Hay exacto. una parte que después de, no sé, se terminó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, digamos, creó una cierta, digamos, tendencia de discursos de, no sé, guerras nucleares, monstruos atómicos, Sí, estas sí, sí. cosas, ¿no? Entonces, digamos, era Fallout. la preocupación del hombre en esos momentos y pues la ciencia estaba mediada, ¿no? La atención, el ser en la Tierra estaba mediado por, no sé, por esta presión de la De la materialidad de y la la materialidad. tecnología. Entonces, digamos, A mí me parece chistoso que su merced diga eso porque, claro, como yo dije antes, supuestamente ciencia ficción inicia con la tecnología, pero hay precedentes o que se consideran como proto-ciencia ficción o pre-ciencia ficción, una cosa así. Entonces, o hay a veces textos de ciencia ficción que no tienen nada científico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, la gente cita a Borges, creo que Lovecraft también pega por ahí. las utopías también de los utopias. viajes de veces Gulliver, más o menos, por ejemplo, por ejemplo, alguna vez charlábamos en el club sobre unos textos no me acuerdo bien cómo se llama el man, pero era como un tipo romano que decía que iba a llegar a la luna y que en la luna vivían unos hombres todos raros, No, y eso el tipo iba a llegar como en un barco, no sé qué. Eso es bacano porque también en esa época, pues bueno, imagínense ustedes, no sé, la época de los griegos, los romanos, no habían telescopios. Entonces Claro. uno no sabía qué diablos pasaba allá afuera. Y en esos momentos surgen ideas de un tipo que dice, bueno, pero probablemente estoy viendo unos puntos ahí que se me está moviendo diferente. Esos puntos pueden ser especiales. Yo siento que mi planeta es especial, entonces tal vez esos puntos sean como el mío. Y tal vez ese punto de allá tenga geografía y tenga océanos. Entonces también como una visualización Sí, exacto. desde Sí. atrás. Sí, sí, sí. También como un poco recogiendo varias ideas, me parece que es bien importante que la ciencia ficción como mitología de lo moderno funciona también para medir los afectos que se producen entre los humanos y las cosas que están produciendo. O sea, no es nada gratuito que el problema en Frankenstein no solamente sea el origen de una vida, sino el origen de una vida monstruosa. Como el terror de haber creado una vida extraña que es repelente, pero al mismo tiempo tiene algo de humanidad. La moral tiene conceptos estéticos, ¿es? Sí, claro, es eso. Y precisamente en un momento, por ejemplo, el sentir esa gran tecnofobia en obras como Matrix, no sé, como, los robots nos van a matar, o Terminator, y en algún momento un robot se vuelve súper inteligente y lo único que va a decir es, voy a esclavizar a estas gonorreas. ¿Sí me entiendes? Y es muy extraño porque más allá de que en efecto vaya a suceder, está hablando de cómo nosotros estamos viendo con cierta angustia los productos que estamos haciendo, y de ahí al paso al transhumanismo, a que por ejemplo personas como decidan hacer pequeños implantes o progresivos intervenciones en el cuerpo,
parece que hay un cambio muy importante. Y es algo chévere como pues bueno, me parece que en las últimas décadas la ciencia ficción se ha vuelto, bueno, el estandarte de la ciencia ficción se ha vuelto un poco la distopia. Exacto. ¿No les parece? Es como las películas más De los aclamadas, 80s, los que acabamos. libros que más se venden, tienen que ver en utilizar la ciencia ficción como esta visión apocalíptica de lo que nos Sí, podría pasar sí, con la tecnología. Sí, hay como un afán por recrear narraciones sobre el fin del mundo. Sí, Y precisamente y eso- vemos que la ciencia va a tener mucho que ver con ese fin del mundo. Mm. Es inevitable, ¿no? Hay Sí. como cierto fetiche a proyectarnos Al caos. en condiciones repailas, ¿no? Sí, Entonces, sí. me acuerdo de un juego que se llama Fallout, Claro. que es Ah, como buenísimo. literalmente bunkers y cada búnker es un experimento y la Tierra está reactiva afuera y estas cosas, ¿no? Pero el discurso de la, digamos, distopía está presente, ¿no? Entonces, digamos, y aparte de estar presente es como traspolar lo humano a escenarios posibles, ¿no? Entonces, ver Exacto. lo humano en un mundo de fuego, como, no sé, en la carretera de McCarthy, ¿no? El canibalismo, estas cosas, o sea, y escenarios que pues, son posibles, Ujú. son posibles y que pueden llegar a ser. Ujú, Eso es ujú. importante. Y pues obviamente es atrayente visual, a todos nos gusta vernos en escenarios Caóticos. con virus y estas cosas, ¿no? Entonces, Coronavirus. De supervivientes. Supervivencia. Sí, pues, Sí. y- es una búsqueda de lo profundo del humano que está no sé, en esta era moderna, ¿no? Ujú, Y es, ujú. es muy bacano cómo se asocia lo que tú decías, es la metodología de nuestra sociedad actual. Porque yo creo que esos escenarios de Fallout, antes del lanzamiento de la bomba atómica, yo creo que hubieran sido un poco difíciles de ver. Sí, claro. O sea, Sí, claro. porque la ciencia Claro, se tenía claro. concebida como algo distinto, no se veía como esa capacidad destructiva Ujú. como es lo que estamos viendo ahora. Y es ese papel de la tecnología en contribuir al calentamiento global, al cambio climático, a todo eso que nos está afectando como especie. Entonces es muy chévere cómo la ciencia ficción refleja todas esas preocupaciones que Sí, tenemos. sí. Y sí, permite como medir más o menos en qué momentos de nuestra historia, nuestro avance, nosotros estamos en relación con esos objetos. No es nada gratuito que ahora, por ejemplo, haya cierto boom de la ciencia ficción basada en las tecnologías de redes. Y Ah, como no. Black Mirror, un poco Her funciona así, esta película donde actúa Phoenix. Pues precisamente porque esa es la tecnología a la que ahorita tenemos más acceso y la que más interviene y de manera más directa en nuestras vidas. Entonces a mí también me parece que ese problema nos lanza a una pregunta un poco más profunda, pero que a mí me parece bien importante, y es el asunto de producción en términos económicos. Porque la historia de la ciencia ficción ha estado como relacionada precisamente a ciertas potencias que producen los imaginarios de la tecnología al mismo tiempo que la tecnología misma. Claro, nosotros a la larga dependemos de Hollywood en cierto sentido para consumir Exacto. ciencia ficción. Exacto. Claro, Y muchos no de es, nosotros empezamos viendo películas de Hollywood. y no es nada gratuito que precisamente sea Estados Unidos una de las grandes potencias en términos tecnológicos y económicos. Y, En varios términos, o sea, Sí, claro. sociales, económicos, políticos, biológicos, lo que sea. y el asunto es, bueno, ¿cómo desde Colombia podemos asimilar? Teniendo en cuenta que Colombia siempre es visto como un país subdesarrollado, el país del sur, un país marginal, donde el avance tecnológico no depende tampoco de nuestro avance económico, ¿sí? Donde estamos de alguna u otra manera en relación de subalternidad con estas grandes potencias. Es que ni avance tecnológico ni avance económico, lo que sea de cada quien. O sea, Ujú. estamos mal. Sí, O sea, sí. estamos mal. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Al país. viva Colombia. Me parece curioso porque, por ejemplo, claro, nosotros como latinoamericanos estamos bajo la influencia de este gigante que es gringo, llamado Estados Unidos. Claro. Estamos bajo la influencia, quieras o no, ¿sí? Pero pues hay otros países que también producen ciencia ficción muy buena, pero con otros estándares y por otros motivos, que es lo que me parece a mí más curioso. Digamos que, por ejemplo, me viene a la cabeza de una vez los rusos, por ejemplo. Los autores de ciencia ficción rusos también son una gente totalmente aparte de lo que Sí. hacen los estadounidenses, y su motivación fue como incentivar el estudio de las ciencias. ¿Sí? Por ejemplo, decían como vamos a hacer que haya más astronautas, por decir alguna cosa, entonces Ujú. vamos a decir cosas sobre el espacio. Ujú. Los chinos, por ejemplo, su merced que mencionó la trilogía de los tres cuerpos. Digamos que los autores chinos, en este caso Sun Liu, creo que se dice Cixin bien. Liu. Nunca lo pronuncio bien.
este tipo, por ejemplo, también intentaba como hacer una reflexión sobre la revolución cultural que tuvieron y quería evitar la censura tan brutal que tienen en China. Entonces, la ciencia ficción les sirve a ellos para expresar las ideas que no pueden decir de formas convencionales. Y asimismo hay ejemplos que en África, por ejemplo, también los africanos tienen como... No conozco muchos autores africanos, la verdad. Pues está District 9, que es como el... En un momento se volvió un momento... District 9 es brutal. Se volvió como un momento del cine de ciencia ficción bien extraño. O Chapi también, ¿no? Chapi, sí, también. que Es un como poco Sudáfrica más globalizado el discurso, pero sí es cierto. Sí, claro. Y cada región tiene sus particularidades, Exacto. sus formas. El Japón con el anime, obviamente, con el manga. También siento, por ejemplo, esa tradición del cómic francés, muy relación con la ciencia ficción, Moebius, etc. Pero siguen siendo potencias de algún otro modo. ¿Cómo uno puede ver la producción de ciencia ficción acá en Colombia? ¿Desde qué espacios podemos hablar? Yo creo que eso es... Es complicado porque primero pues es un país en el que, digámoslo así, viva Colombia, pero el carnaval ha afectado bastante, digámoslo así, como al consciente creativo, ¿no? Digamos que toda la creación está limitada a llevarnos al entretenimiento, por eso acá consumimos tanto cine de Hollywood y muy poco cine arte. En pocos espacios uno coincide eso, ¿no? Y es por eso, porque nos han enseñado que la literatura y ese tipo de cosas, pues todas las artes son para un consumo de entretenimiento, no para cuestionarnos, no para decir, oiga, y tal cosa, ¿será que qué pasaría si? Nadie nunca he visto, por lo menos un niño que se pregunte, quiero leer este libro porque me pregunto tal cosa y este libro dice que me va a resolver esa duda. Eso no pasa. Entonces yo creo que puede ser un problema un poco cultural, ¿no? ¿Qué le estamos mostrando a nuestros niños? Y cómo incentivamos el imaginario de los niños. Aparte de eso, pues tenemos mucho acceso a las cosas, pero pues también hay bastante desigualdad, lo que no permite que se tenga acceso a esas cosas. Y además también pues hay mucha apatía en cuanto al ejercicio de pensar. Eso suena raro, y pues para la ciencia ficción concretamente hay que pensar demasiado, ¿no? Y más si uno quiere de pronto abordar unos temas menos políticos. Es súper complicado. Sí, en Colombia es muy chistoso porque yo creo que hay una cultura de consumo, ¿sí? Hay gente que está interesada en la ciencia ficción, pero creo que hay una barrera más de producción, ¿no? Como de pensar que la ciencia ficción solo requiere como grandes presupuestos, como, no sé, o una cultura de consumo audiovisual que ya está muy vigente, ¿no? Como ya la gente no está escribiendo. Pero la ciencia ficción en Colombia, digamos, no ha tenido, digamos, un paso grande, no se ha manifestado de una forma mucho, pero digamos hay manifestaciones, ¿no? Sí. Se me viene a la cabeza, no sé, esta novela Jiménez de Noriega, que es una Bogotá posapocalíptica, los barrios bajos, el Garcés Navas, el Quiroga, Kennedy, están abajo de una cúpula gigante donde viven los ricos, ¿no? Entonces es lo mismo, es plantear esas ideas como que ya se han desarrollado, pero aquí como contextualizarlas. Barranquilla 2020, sí. Está una chimba. La Casa Rosada, que ya se pregunta más como por el desarrollo, digamos, de la medicina en pacientes, no sé, con problemas mentales y estas cosas. Sí está, lo que no hay no es una cultura de producción, digamos, no se promueven tanto estos espacios de club de ciencia ficción, de club de escritura, ¿sí? Y por lo mismo, porque la escritura ya se está dejando un poco atrás, ¿no? El medio se está estancando porque la gente está consumiendo otra cosa. Pero creo que Colombia tiene algo muy chistoso, que es un país en pro desarrollo. Pero las fuentes para la ciencia ficción pueden estar aquí en la 13 con Caracas, ¿no? En esos locales de celulares donde formatean y hackean cualquier cosa, donde la tecnología, o sea, básicamente es el comercio del vivir, ¿no? O sea, como es una cultura de esa tecnología que nos absorbe. Ingeniería inversa. Un poco a eso, y me parece que tiene todo el sentido, y es que nosotros no tenemos un hito que nos marque en cuanto a lo científico. Entonces, no sé, tal vez como Colombia, nuestras fuentes de entretenimiento son lo que son un poco más local. Entonces, sí, cosas como es el folclore, un poco la mitología, sí, no sé, los narcos. Espero que no salgan nunca una serie de robonarcos. Pero es que a mí lo que me parece... Digamos, yo ya, por ejemplo, digamos, yo desde las ciencias planetarias, desde la parte ya científica,
veo que en este país no hay una gran dedicación a desarrollar este tipo de ciencias. Entonces, por ejemplo, una anécdota de Colombia iba a lanzar un satélite meteorológico para vigilancia, Sí. pero eso se echó atrás porque el presupuesto se tuvo que mandar a otro lado. ¿A qué lado, sabes? Sí, eso se mandó, eso fue en el gobierno de Santos y en ese momento estaba todo el asunto del paro agrario. Ah, lo sabes. Entonces, primero. para poder, digamos que solventar ese asunto, dijeron, no, el satélite ya no va, entonces mandemos esta plata para acá. Claro. Entonces, como la cultura colombiana no está enfocada hacia eso digamos que restringe un poco las posibilidades. No sé, imagínense. Sí, bueno, ahorita yo ayer estaba hablando con un amigo que estudia cine y le preguntaba un poco lo mismo y él me estaba dialogando en un plano muy similar al tuyo y me decía, es que, parce, usted fíjese cuáles son las grandes producciones artísticas en Colombia. Están enfocadas a la producción de memoria histórica, a la revaloración o la construcción de la identidad de lo colombiano o lo latinoamericano. Nuestras preocupaciones materiales, políticas, filosóficas no están en la misma vía de las grandes potencias que parece tener resuelto su problema identitario e histórico y dicen, no, a mí lo que me preocupa es qué puedo hacer, o sea, de qué soy capaz en términos tecnológicos, o qué va a pasar con la tecnología que ya tengo y la gente que está viviendo ahí. Y eso es muy interesante porque uno ve ahora un montón de fundaciones que usan tecnología, pero es, digámoslo así, como que buscan el desarrollo tecnológico en pro de dejar de ser invisible. Claro, ¿Sí? sí. Sí, no como voy a solucionar Problema. un problema que tengamos, ¿sí? O algo por mero fetiche, porque quiero un aparato que haga esto. Sino, yo hago, no sé, aparatos que hacen ruido porque estoy resistiendo, estoy manifestándome. Entonces eso también trunca un poco la creación, ¿sí? La limita de hecho bastante. Sí, Ok. porque es como, no, pero es que usted no habla del tema de que somos marginales y que no nos están escuchando, entonces pues no nos interesa. Y no se promueve como la creación en sí misma desde cualquier punto de vista. Hágalo porque usted es capaz y porque es algo chévere, porque hay que apoyar esa tecnología. ejercicio Ese es para el como el cerebro. primero que yo veo, ¿no? Como los grupos independientes. Ya lo que tenga que ver con academias normalmente y con universidades o simplemente con el mundo del capitalismo, todo se enfoca en la creación de artefactos o desarrollo tecnológico para la industria, para crear industria. Cuando tenemos competencia por fuera como si no hubiera un mañana, ¿crear industria de qué? Si no estamos solucionando ni siquiera los problemas básicos de una comunidad pequeña, sino estamos prácticamente intentando competir con lo que viene de otro lado. Entonces, eso yo creo que Competir limita un por poco. competir, Competir ni por siquiera competir. por A mí solucionar, sino me por causó competir. curiosidad, no voy a decir el nombre de la entidad porque pues esto finalmente es académico, pero en Medellín, hace unos años, me llamó mucho la atención la ingeniería inversa y yo soy de los que de chiquito desbarata cosas para ver cómo está por dentro, menos animales y humanos. Y entonces me pareció muy curioso que estaban promoviendo una cosa en Medellín que era la ingeniería inversa. Ven y estudia con nosotros ingeniería inversa. Y en un video como de 2 minutos mostraban por qué el programa valía la pena y prácticamente cogían una patente de un engranaje de algún aparato de otro país, lo copiaban y los lanzaban a su propio mercado. Y es como se está promoviendo el plagio prácticamente. Entonces, por eso yo creo que hay una limitante en el pensamiento colombiano, que estamos pensando mucho como billete, dinero, industria. Las empresas tecnológicas están apuntándole todo a vayámonos a competir a la bolsa. Entonces yo creo que eso es uno de los problemas gigantes. Otra limitante, por decirlo de la misma manera que yo vería, y que casualmente también sale como de esa necesidad de pensar en el dinero y esas cosas, es que no hay divulgación suficiente de las ideas o de la ciencia ficción como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces hay un escritor, o pues hoy en día se sabe que es muy difícil vivir de la escritura, por ejemplo. Y por eso mucha gente como que deja de hacerlo y como que por eso se estanca el género o como tal la cuestión de escribir. Uno tiene que comer, o sea, ¿sí? Pero no hay divulgación suficiente. O sea, por ejemplo, aquí en Club de Ciencia Ficción nos pasa y es de que no tenemos divulgación suficiente. O sea, lo que nosotros medianamente podemos hacer en redes sociales y esas cosas, y es muy poquita la afluencia que llega a la gente. No sé si sea porque
no les gusta el tema, que no creo, o porque no se enteran a tiempo de las cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que si nosotros buscamos títulos de ciencia ficción, por ejemplo, aquí tenemos varios, busquemos estos títulos de ciencia ficción en las librerías, son caros, ¿sí? Entonces, económicamente no estamos como para estar comprando libros a cada rato. No es que existen los libros electrónicos, son igual de caros a los físicos. Entonces, es costoso acceder a cualquier tipo de literatura en realidad. Piratear PDFs. Pero pues digamos que no es necesario piratear, apoyar el plagio. No, y además, Pues, a la larga que, los digamos, en el escritores. caso, bueno, la literatura sí está, no sé, un poco quedó porque ya la producción es igual. Pero el cine colombiano también tiene una deuda muy grande con la ciencia ficción. Por supuesto. Sí. No lo han ni rozado, o sea, creo que hay un par de películas muy, o sea, como muy específicas, pero el cine colombiano no se ha interesado en el campo de la ciencia ficción. Pues que con todo respeto a los cineastas, no sé qué cineasta, por ejemplo, ¿qué tan buen cine tenemos en Colombia realmente? O sea, cine taquillero. Histórico. Es que se puede ese decir es un que asunto que se Sí, trata bueno, otra vez de modos de producción. O sea, Exacto. tenemos la Sí, producción sí. para hacer muy buenas películas, pero no para hacer buenas películas de ciencia ficción. O eso es lo que tenemos en la cabeza en términos de la ciencia ficción requeriría un alto nivel de producción material, como o de campo, o de efectos especiales, etcétera, etcétera. Por eso les digo como nuestra industria ha ido privilegiando las producciones que se encargan de otros problemas o de otras formas de resolver problemas. Porque eso es algo también que ahorita, como escuchándolo, quisiera traer de nuevo a colación. Y parece que estamos todos como también apuntándose que la ciencia ficción es un modo también de especular sobre problemas específicos. De intentar resolver a través de la especulación literaria, pues, cinematográfica, cómo resolver ciertos problemas. Obviamente usando la tecnología. Entonces, ese es el asunto. Y que me parece muy, muy, muy fuerte lo que decís. Porque estamos usando la tecnología para competir, para ganar billete, para entrar como en el neoliberalismo de frente y ser una gran industria neoliberal, pero no para resolver nuestros putos problemas. ¿Y cuáles son los discursos que sirven de algún modo? Pues los discursos humanistas, artísticos, donde entra la sociología, la antropología, de algún otro modo la literatura. Y precisamente podemos tener grandes películas como creo que las estamos produciendo en este momento, en un buen momento del cine colombiano, pero no sé en qué medida. O sea, siento que para producir una gran película de ciencia ficción en Colombia tiene que pasar otras cosas más allá de simplemente tener el interés Tenemos por que llegar ciencia a la ficción. luna. Sí, Tenemos que llegar a la Hay que encontrar la cura del coronavirus y ahí sí le pegamos. Y sobre todo tenemos que creérnosla, ¿no? O sea, Encontramos la de la malaria, ¿no? ¿No fue así? Sí, súper. Pero Vámonos. El doctor Reynold Pombo fue uno de los inventores del marcapasos, científico colombiano. Lo que pasa es que también se ve que uno de los problemas acá y por qué las muchas ramas no conjugan o como se diga, ¿sí? convergen. No convergen. Es porque tenemos a la gente de ciencia con un departamento por allá, con un ministerio. Por allá está. Y por acá está el Ministerio de Arte y de todas esas cosas. ¿Que hacen cosas interdisciplinarias? Sí, pero entre las mismas artes. ¿En qué punto se sacan, digamos, como mucho apoyo para converger esas dos cosas, arte y ciencia? Maloca es como el único acercamiento, y Medellín, que Medellín está un poco, el exploratorio está súper avanzado, eso hay que decirlo. Entonces es eso, Sí. y también como incitar a la gente, porque la gente normalmente le tiene aversión a la A la ciencia. ciencia, Y a ¿no? las Es como, artes. uy, ciencia y Al al arte, arte. sí, sí, sí. usted es muy ñoño, o sea, no sea tan ñoño, y uno como, Y no, algo- pero Sí, eso es algo Ya lo que pasa con la extraño. ciencia es que no sé por qué una concepción generalizada de que la ciencia no es humana. O sea, como Sí. que la ciencia es un ente superior que no tiene sentimientos por allá Sí, sí, sí. afuera en un mundo externo a lo que es la humanidad. Sí, cuando sí. tiene que ver Complicado. absolutamente todo. Ujú. Yo creo que eso también es culpa de las propias ciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos Se han que alejado, existe, claro. existe Como el la discurso meta- moderno de la ciencia. Sí. Exacto, o sea, existe la comunidad científica, entonces es un grupo de gente muy reducido que solo se entiende entre ellos. Ah, sí. Entonces sí, hacer Sí, esa, es esa, cierto. esa traducción o esa extensión, por decirlo de alguna forma, desde la comunidad científica a lo que se hace realmente o lo que le sirve realmente a la gente o al humano de a pie, pues es complejo. Bueno, ¿y ustedes creen que la ciencia ficción ayuda también a que nosotros replanteemos nuestra manera de ver
la utilidad no solamente de la ciencia en específico, sino también del arte como forma. Porque a lo que hoy es, por ejemplo, que yo conozco como de artistas y de obras en países fuera más desarrollados, entre comillas, que sí integran interdisciplinarmente el arte con la ciencia, como gente que escribe poesía con código genético en Canadá, o un físico en España que se encarga de hacer poesía a través de ciertos axiomas físicos, o usa la poesía como ejercicio de no solamente como expresivo, como normalmente se entiende, sino como una manera de decir por qué las cosas o cómo suceden las cosas, que es un poco el ejercicio también de la ciencia, cómo sucede lo que sucede. Pues hay un ejemplo muy bonito del tuyo, de lo que dices, que no es necesariamente ciencia ficción, pero hay un compositor como del siglo XIX, creo que era Herschel, que él hacía música clásica a partir de las órbitas de los planetas. Entonces él cogía la matemática orbital del universo, cómo funciona, y te la transformaba en música. Entonces es una forma de nosotros escuchar el universo, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, una el mismo Stockhausen Stockhausen cogió la fórmula de algo de gases, no estoy bien enterado, y a partir de eso hizo partituras musicales. Y eso, la conexión está ahí. Yo creo que la conexión, digamos, con otras ramas culturales, para mí, digamos, en lo gráfico tiene mucho peso, ¿no? Entonces, digamos, aparte de producir obras, digamos, la ciencia ficción promovía el desarrollo de ilustradores, de gente que graficaba lo que se estaba escribiendo, ¿no? Sí. Gente que traspolaba los mecanismos de los cuales se hablaba a otro paso adelante, ¿no? Entonces, si se veía ver, no sé, un globo volar, entonces dice, un globo tiene que ser más fuerte y pesado para volar, ¿cómo lo diseñamos? Se comenzó una cultura del grafismo, de la iconografía muy fuerte, ¿no? Yo creo que parte de la ciencia ficción también nos ha brindado a todos, digamos, una cultura visual muy fuerte. Sí. Si alguien se pregunta cómo se ve una nave espacial, tenemos una imagen, no sé, heredada de lo que hemos consumido, tal. ¿Cómo se puede ver un extraterrestre? Tenemos cierto bagaje cultural iconográfico. Y creo que va muy atado a la ciencia ficción con eso, ¿no? Como, digamos, describir lo que no, las posibilidades, y digamos, esa escritura de posibilidades ya llevó, digamos, las ilustraciones de estos libros que tenemos atrás, no sé, cualquier cosa, ¿no? O los postulados de cómo terraformar la Tierra, Marte, perdón. Es como forzar el lenguaje gráfico y hasta el mismo lenguaje humano para anexar cosas, ¿no? Anexar cosas que están por fuera de nuestro entendimiento y hacerlo parte como de un mismo, no sé, recipiente. Uno que me encanta es las ilustraciones de Alien. Vale. Que eso generó un boom como tal de todo lo que es esta unión entre lo biológico y lo mecánico, ¿no? Que nos muestra una estética muy única. Que está muy también, siento yo, como muy cercano a las narraciones de Ballard, donde las pulsiones sexuales están muy en comunión con lo tecnológico. Y eso es a lo que me refería hace un rato, como que también estas obras de ciencia ficción nos ayudan a medir o sirven como una especie de medición de nuestros afectos con la tecnología, cómo nos estamos relacionando, si vemos erotismo en la tecnología o si en cambio lo que vemos es monstruosidad. Entonces eso me parece bien, bien importante. Pues si hay servidores de pornografía llenos, la tecnología tiene una parte de es muy fuerte, ¿no? Un banco de memoria visual. No solo eso, ya uno ve hasta modelo webcam, o sea, va a sonar como ¿qué? Pero es re sci-fi, porque vi una modelo webcam que era un muñequito 3D, un modelo 3D y una persona hablando detrás. Oh, qué gordo. Y con tremendas animaciones, y uno era como, ¿what? Me robaron la idea, eso lo pensé en algún momento. Porque, ¿sí? O sea, ya no. Mi cámara web en el sótano. Ya, o sea, no, es decir, ya no tiene que estar. Ya muchas cosas que nosotros hacemos se pueden reemplazar, y aún así sigue gustando. Tiene cierto grupo de gente que pues quiere explorar por allá. Entonces la tecnología nos brinda como rompe esa barrera. Para todo hay gente. Rompe esa barrera, ¿sí? Y eso es muy importante, pues abordándolo de una forma hasta filosófica, se puede decir, ¿sí? Yo, bueno, para pasar como al siguiente tema que me interesa tocar, que ya hemos hablado mucho de las ciencias exactas y tal, en relación a la ciencia ficción, me gustaría que saliera más a la superficie el tema económico, de lo económico.
Porque hace poco participé en un proyecto de hiperficción en Medellín con un colectivo que se llama Colectivo Mutante. El asunto fue básicamente el siguiente. Nos ¿Usted ganó reunimos. la convocatoria? Fueron ellos, son amigos míos, me invitaron. Ok. Bla, bla, bla. Se reunió un combo de gente interesada en escribir ciencia ficción. ¿Qué se hizo? Se planteó un evento, una singularidad en específico que daba un horizonte de eventos enorme. ¿Cuál fue el evento que se construyó o que construyeron un par de nuestros amigos y luego entre todos comenzamos a retroalimentar? La creación de unos motores que funcionaban a base de agua salada. Ok. Entonces ellos decidieron la creación de ese motor porque ponía en jaque la base de la economía actual, que es fósil. Funciona a partir de la movilización de grandes cantidades de combustible fósil de todo O tipo. sea, algo así, la idea era como traer el Nautilus a flote. El Nautilus funciona con agua salada. Sí, exacto. Creo, Pero ustedes- no solamente el Nautilus como la gran nave, sino que cada uno puede armar con su bicicleta un Nautilus. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso crea para ellos un gran quiebre, una gran singularidad, y es ahora todos tienen acceso A más cantidades de energía. a más cantidades de energía. Mayores cantidades de energía. Ajá. Y entonces cada quien puede no solamente viajar a donde se le da la gana, sino producir mucho más fácil su alimento, sus necesidades básicas, etc. Y bueno, como en base es súper entretenido para vos comenzar a divagar qué pasaría en una Colombia así. ¿Quiénes son los primeros en nuestro país para decir no a esos motores? ¿Qué políticos? El Estado obviamente va a decir Digámosle así, los reguleros. lo regular. Además porque nuestro país funciona como una gran reserva de extracción para grandes industrias Sí. exteriores. O sea, dígamelo a mí. No, y eso es algo que ya, Sí, vos la tenés que usar más que eso es algo que ya nosotros. existe. O sea, ahorita creo que ya se pueden hacer motores a base de agua. Simplemente motores de reacción de hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno, los de... ¿Creas agua? Uy, eso Eso. es... Y ya. Pero ¿qué Celdas pasa? de Tenemos hidrógeno. una economía fósil que no lo deja. Exacto. Yo creo que se podría, pero toca muy debajo de acuerdo. O sea, ¿cuál es el afán de protagonizar? Es decir, si alguien desarrolla eso porque quiere salir en televisión y decir, yo hice esto. Exacto. No, Y eso- sino más bien como, mire. Y eso fue lo que pasó. Como hizo el tal Satoshi, el creador de Bitcoin, porque realmente no creen que haya sido una sola persona, sino realmente hay un grupo detrás. El tipo llegó y dijo, soy el usuario más protegido y anónimo que hay acá. Mire, les dejo la idea. Acá está blockchain, expandan esa vaina. Y no se sabe hasta la hora que nadie sabe quién es el tipo. Y es ¿Por un qué no poco- suceden cosas así? Y fue algo que dentro de la misma red fue creciendo, y cuando los gobiernos empezaron a dar cuenta, no, pues ya que ya no se puede. Yo podría tener una posible respuesta. Los colombianos somos fachosos. Sí. Nos gusta resaltar de alguna manera. ¿Sí? O sea, pues no todos. Sí, obviamente habrá el que dice, no, yo soy bajo perfil, no sé qué. Pero a la larga es mentira. O sea, a todos nos gusta que nos reconozcan. Al menos aquí en Colombia yo lo he visto. O uno lo vive, ¿no? A uno le gusta que lo reconozcan, que lo saluden en la calle. Tiene como tal ese consumo tan abrumador y hasta asqueroso de los canales nacionales, que es como generar artistas de la nada y que sean súper reconocidos, y entonces ese es el modelo que tengo que seguir, y yo quiero ser ese tipo y no sé qué, y a todos nos gusta. Entonces, si yo soy bueno en lo que hago, por ejemplo, digamos que alguien que nos inventamos acá entre todos el motor de agua salada, ¿por qué carajos no vamos a permitir que la gente conozca nuestras caras y nuestro trabajo, sino solo nuestro trabajo? ¿Sí? No podemos ser héroes anónimos, no lo sabemos ser. Entonces va como nuestra cultura fachosa. Toda la vida pensaba como realizar un papel higiénico con noticias, como antes del Imperciple uno lee noticias de papel higiénico, algo así. Pero en base a lo que propones, Chepe, Se le van a robar la idea. sí, tal cual. Wiltor Trow es un escritor de ciencia ficción que no existe, es creación de, o no sé, puede existir, ¿no? Pero entonces Kurt Vonnegut como que lo pone ahí. Sí. El man Wiltor Trow, que no existe, que existe, es un autor, dice, nunca se ha escrito como una novela realmente interesante de ciencia ficción que tenga como tema el dinero, ¿no? ¿Y cómo lo podemos referenciar, ¿no? Digamos en este caso en Colombia o en cualquier parte del mundo, ¿no? El que tiene dinero ahora tiene los medios de producción y, digamos, produce tecnología mejor y más, digamos, amigable con el usuario, ¿no? Entonces, digamos, la tecnología está medida como en poder de adquisición,
y poder de adquisición está medido en bienestar en pro de los objetos, ¿no? Entre mejores aparatos tengas, tú te vas a desarrollar mejor en la sociedad, ¿sí? Entonces, no sé, yo creo que la ciencia ficción entraría a ver como el hombre, no sé, actual, en el contexto actual, rodeado de que necesitas, no sé, tener un buen computador, una buena cámara para producirte, como un buen elemento para realmente desarrollarte, entra, digamos, en esos problemas con la misma tecnología, ¿no? Como el alcance económico de su bienestar material. Ahí pues, a mí me gustaría mucho mencionar el mundo feliz, ¿no? Que Sí. viene como con esa premisa de tú generar, tú estabilizaste una economía completamente estable. Lo que haces es que ya tienes todo completamente tecnificado, ya estás haciendo a los seres acordes a lo que quieres que hagan. Que es la idea que Julio lleva al extremo en las partículas elementales. ¿Han leído eso? Estrictamente no es ciencia ficción, pero se trata de un man que es un biólogo, un gran biólogo, que hace un cambio genético en el humano para que no se necesite reproducirse y tenga pues una longevidad. Y él siempre está llegando al mundo feliz. Ese es el mundo feliz, pero no hay sexo, dice. Sí, yo creo que felicidad es esa. o sea, Bueno, para finalizar esta sesión bastante como movida, siento que ha movido ciertos temas bastante interesantes respecto a la ciencia ficción, me gustaría como cerrar con una pequeña pregunta que podamos responderlo más sucintamente. Y tiene que ver con, ¿ustedes creen que la ciencia ficción tiene que usarse como la postulación de mundos posibles, de utopías, o tiene que enfocarse en la observación de nuestro presente, que ya es terrorífico, que ya tiene sus densidades, pero que tiene también sus pequeñas fugas más o menos alegres? Yo creo que realmente cada autor puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, porque pues así mismo se ve en la música, dependiendo de los sentimientos y de lo que esté pasando de su temporada, escribe una canción u otra. No creo que en algún lugar esté escrito que la ciencia ficción deba abordar ciertas cosas de cierta manera, sino al contrario, entre más incitemos cualquier posibilidad, va a ser más beneficioso para la literatura. yo, pues en lo personal creo que ya disfruté, ya leí, ya he visto bastante distopias, ya me las conozco muy bien desde la ciencia ficción. Me gustaría ver una utopía actual, me gustaría ver un balance positivo desde la ciencia. Bien. Yo no sé qué pensar realmente porque yo pienso que el futuro es como la suma de los presentes, algo así. O sea, no sé cómo explicar bien la idea, pero a la larga, digamos que tenemos que tener una responsabilidad en cuanto a la creación literaria. Por una parte tenemos que ser responsables en cuanto al futuro que estamos pensando y el futuro que estamos creando. Porque, por ejemplo, muchas veces en muchos textos salen cosas que como que lo asustan a uno y de verdad lo ponen a pensar y lo aterrizan y dicen, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo es que lo vamos a lograr? O cómo es que estamos haciendo estas cosas, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. La ciencia ficción puede y realmente sirve para hacer ese tipo de cosas. O sea, y es necesario que se haga, pero de una manera responsable. Ya. Pero no es solo pensar en el futuro sin necesidad de no ver el presente. O sea, tenemos que tener en cuenta que en muchas distopías, por ejemplo, se parte del evento distópico y a chingar a su madre. O sea, sigue de largo. No, tenemos que pensar como desde el presente. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en el presente para que el futuro no se friegue más? Ese es como mi trato de... Crick. Sí, Marcelo. Yo creo que la ciencia ficción es como un vagabundo, ¿no? La metáfora es mala, pero Es un poeta. es el que no tiene lugar, al que va, ¿no? Entonces, digamos, la ciencia ficción se puede mezclar con el discurso religioso, filosófico, Sí. científico. Y, digamos, tiene esa, no sé, adaptación que lo permuta de mucho. Nada, seguir tratando de narrar. La ciencia ficción tiene mucha potencia y yo creo que es importante como dejar, digamos, de ser como tan, pues es inevitable, ¿no? Como tan centrados en nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos cosas que explorar, tenemos futuro que ver y aparte, digamos, es como una prolongación, ¿no? Es algo que nos empuja como a no sé, a ver más allá de nuestro aspecto finito de estar acá, ¿no? Quisiera cerrar con un solo apartado que encontré en un libro.
Gracias, Asistente. Camila. Camila. Detrás de cámara. Es este escritor que Carbonic. no existe, pero ya lo tengo aquí mismo. Que dice por qué los escritores de ciencia ficción son importantes. Esperen un segundo. Mientras, si quieren, pueden dar otra idea, por favor. No, nada. Creo que está bien. Sí, el mundo nos Hicimos contó, Sí, no, muchachos. ya. un buen espectro. Vamos, tú O sea, puedes. si está buscando un papelito, se le cayó. Ahí. Sí, se me cayó ahorita. Eres un genio. Eso se arregla en edición, no hay problema. Corta ahí, ya. Y dice, Bueno, era una cita, pero no la encontré. Pero sí, no, en Para la realidad es que el compromiso de la gente que produce ciencia ficción es preocuparse por lo que viene, ¿no? Sí. Porque son los únicos hijos de perra capaces de hallar al humano, no sé, en este vasto universo, identificarlo, cómo nos vamos a intentar más adelante. Y Bueno, ya. no, nada, gracias por vernos. Sigan ahí pendiente de todos. Espero que se animen a leer mucha más ciencia ficción. Y recuerden que el futuro es ahora, viejos. Eso es de otro canal. Sara, Es de Malcolm. Corta el plagio. es ingeniería inversa. Es ingeniería. Sarah Connor, Sarah Connor es tu mamá. Para el soneo. Sarah Sarah Connor. Connor eres tú. No, muy bacano, muchachos. Sí, interesante. Muy bonito, gracias a todos. Muchas gracias. En realidad estuvo Increíble. Estuvo chévere. increíble. Muy interesante. Súper divertido, weón. Yo la cogí, güey.